Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó una reducción de casi 5,000 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que promoverá acciones jurídicas y reiteró que el recorte pone en riesgo el ejercicio de revocación de mandato. ¿Es así? ¿Qué más está en juego? Veremos qué opina la mesa. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, hizo un llamado a la unidad al interior de su partido. Esto luego de que legisladores panistas rechazaron sumarse como delegados del Comité Ejecutivo Nacional y como coordinadores territoriales para el próximo proceso electoral. ¿Qué pasa dentro del PAN? ¿Hay divisiones al interior de este partido? Veremos cómo lo ven las y los panelistas de la noche. Y el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada inició ayer su primera visita oficial a México, después de 8 años de haberlo solicitado. Se reunirá con funcionarios responsables de investigar la desaparición de casi 94,000 personas en nuestro país. ¿Qué esperar de esta visita? ¿Es una oportunidad para el gobierno mexicano para atender la crisis de desaparición forzada? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Ante el recorte de casi 5,000 millones de pesos al presupuesto solicitado para el 2022, el Instituto Nacional Electoral informó que promoverá acciones jurídicas. Así lo anunció el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba. El INE solicitó 24,649 millones de pesos, pero los diputados solo aprobaron 19,736 millones. Córdoba señaló que el recorte representa más de una cuarta parte del presupuesto operativo que el instituto había planteado. Añadió que esta situación es un reflejo de una total incomprensión, así dijo, de los argumentos que consejeras y consejeros del INE han planteado al legislativo. Señaló que este es el cuarto año consecutivo en el que los diputados disminuyen los recursos solicitados por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes, a lo que suma la negativa de los partidos que avalaron el recorte a analizar la información que en todo momento el INE ha estado dispuesto a entregar y explicar. Córdoba dijo que a pesar de la reducción de recursos, el INE tomó las previsiones para poder realizar la consulta de revocación de mandato presidencial en caso de que se reúnan los requisitos para hacerla. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. Muy buenas noches, Estefanía. ¿Cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Bienvenida y gracias por conducir ayer. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todas y a todos. Bienvenido. Nos acompaña hoy Aurora Espina. Ella es investigadora y militante del PAN, amiga de este programa. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, Mariana, y un gusto estar con ustedes en la mesa. Bienvenida. Y José Ignacio Razo, columnista y empresario. Buenas noches, José Ignacio, qué gusto tenerte por acá. Hola, Mariana, buenas noches y buenas noches a todas y a todos. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Primer tema, empiezo contigo, Alejandro. Finalmente sí se aprobó la reducción al presupuesto del INE. La semana pasada precisamente discutíamos por acá cómo iba a quedar cuando se aprobó en lo general, ahora ya se aprobó también en lo particular. Y bueno, pues retomamos la discusión por este mensaje que dio el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre las acciones jurídicas que podría tomar, yo entiendo, para promover ante la Suprema Corte de Justicia, pues sí, para exigir más recursos. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo lo ves? Pues mira, en primero, como efectivamente tú lo comentaste, no es una reducción a su presupuesto, sino es no aceptar o no conceder todo lo que pidió el Instituto Nacional Electoral, que desde luego pedir no empobrece. Pero luego con las recientes declaraciones del presidente del instituto, pues le está dando razón a los legisladores, porque dice que se pueden tomar las previsiones necesarias para, aún con el presupuesto concedido, realizar este ejercicio, que además no es una cuestión de que quieran o no, sino que tienen que organizarlo su mandato legal en caso de que se cumplan los requisitos para ejercer este, digamos, ejercicio de la democracia directa. Yo creo que es un presupuesto adecuado, porque mientras se recortan 4,913 millones de pesos a esta burocracia dorada y excepcional, o sea, si todo el mundo tuviera las prestaciones y las condiciones del Instituto Nacional Electoral, pues el Estado estaría en bancarrota. Es una burocracia dorada que no ha querido, siendo la excepción, apretarse el cinturón. Bueno, de estos 4,913 millones de pesos, 5,657 se van a destinar a programas de bienestar, es decir, están conducidos a la salud, a la educación, al desarrollo, al bienestar de las familias, sobre todo de los más pobres. Y lo que nos quieren hacer creer es que con 830 millones de pesos no alcanza.
Y yo creo que aquí lo que creo que es una petición importante es la idea de suficiencia presupuestal. Desde luego, se tiene que garantizar los recursos para que tengan solvencia las instituciones y puedan cumplir con sus mandatos legales. Pero antes también se tiene que cumplir con criterios de austeridad y de eficiencia en el gasto público. Y solo recuerdo que en enero tuvo que regresar quien estuvo vinculado a proceso, Bogart Montiel Reina, director ejecutivo de administración, por la adjudicación irregular de un contrato para taquizas y parrilladas por 105 millones de pesos. Entonces, si con 830 millones de pesos no alcanza para hacer estos ejercicios, pues habría que ver cuántas taquizas, cuántas parrilladas habría que cancelar, cuántos gastos superfluos hay en el Instituto Nacional Electoral y sobre todo recortar salarios, porque la autonomía constitucional, que es muy importante para el funcionamiento del INE, no tiene que confundirse con la defensa de salarios inconstitucionales, a todas luces inconstitucionales, porque están por encima del presidente. La Constitución literalmente dice que ningún funcionario del Estado mexicano puede ganar más que el presidente. Entonces, si hacen un ejercicio de racionalización de su gasto, eficiencia, combate a la corrupción, recortes y en los gastos superfluos, en los derroches, en los lujos, bueno, entonces después, si no alcanza para el ejercicio de revocación del mandato, ya estarían en condiciones, en la legitimidad de hacerlo. Pero la verdad es que hemos visto que el INE ha querido tener este papel excepcional de no ajustarse a la austeridad como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y sobre todo las familias mexicanas, y siguen pidiendo más recursos. Lo importante aquí es que asuman el compromiso de ejercer de manera más responsable y austera los recursos, y después si no alcanzas, pues ya no alcanza para esto, pues ya tendrían la legitimidad para solicitar mayores recursos. Pero no hay que confundir aquí el orden de los factores si altera el resultado. Bien, a ver, Aurora, ¿qué responderías a lo que comenta Alejandro? El consejero presidente ha dicho ya varias ocasiones que pues el INE no pretende bloquear ningún ejercicio de participación ciudadana, sino que más bien los simpatizantes de Morena, los legisladores de Morena y su coalición en el Congreso, pues no han querido escuchar los argumentos que tiene el INE para, digamos, justificar estos casi 5,000 millones de pesos más, que es de lo que se le aprobó. ¿Qué decir sobre este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué responderías a lo que dice Alejandro? A ver, es que estamos hablando de una cerrazón completa a discutir cualquier tema relacionado con el presupuesto, no solamente con el tema del INE, y eso lo vimos con las cerca de 1,000 reservas que hubo para el tema 2,000 del presupuesto, casi 2,000 reservas del presupuesto de egresos de la Federación 2022, y que al final de cuentas pues no se permitió, digamos, tener este debate parlamentario, como debería de ser en cualquier democracia, para discutir por qué es más importante destinar el recurso a un área o a otra y cómo tener un destino más efectivo y eficiente de los recursos. Ahora, en este sentido, creo que tiene varias aristas esta cuestión del Instituto Nacional Electoral, porque me parece que es una medida y un juego perverso que se trata de un juego de ganar para el presidente de la República en cualquiera de los escenarios posibles, porque primero lo que este gobierno busca es tener una autoridad electoral que esté sometida, que esté totalmente sometida, que no sea ni imparcial, ni objetiva, ni neutral, y que por el contrario esté haciendo pues lo que pues más convenga a sus intereses. Entonces, esta dinámica, pues desde mi perspectiva, tiene unas implicaciones que van mucho más allá de la cuestión presupuestal, porque tiene tres implicaciones grandes, que es que una, en cualquiera de los escenarios posibles, pues el INE termine quedando mal, porque o quedó mal con la revocación de mandato o con el proceso electoral del 2022 o con la dinámica de la estructura propia del INE. Entonces, al final de cuentas, es una apuesta a cómo queda mal el INE, porque si no funciona la cuestión de la revocación de mandato, pues es porque el INE y el presidente Lorenzo Córdoba pues no quiere al presidente. Si queda mal con el proceso electoral, pues va a ser porque se trata de incompetencia. Y si es por el funcionamiento propio del INE, pues se va a tratar porque son una bola de corruptos. Entonces, al final de cuentas, pues la narrativa y la dinámica de esta intentona, pues tiene que ver con esta cuestión de cómo debilitamos a un órgano autónomo que nos está estorbando y que al final de cuentas, pues es darle una muerte lenta a un instituto que ha sido parte clave en el proceso democratizador de nuestro país y que ha permitido tener elecciones libres y transparentes. Y si no, recordemos cómo antes las elecciones dependían de la Secretaría de Gobernación
y luego se les caía el sistema y no sabíamos qué pasaba con los resultados electorales, y creo que ha sido pues una gran evolución la que ha habido. Claro que es un sistema perfectible y eso lo he repetido en diversas ocasiones en esta misma mesa, pero me parece que hay que pensar mucho más allá la cuestión, y creo que es importante pues pensar esta cuestión de la autonomía y de cómo podemos mejorar la institución, pero sí teniendo claro pues estos posibles ejercicios, porque sí, el costo solamente de la revocación de mandato está calculado en un total de 3.830.000 millones de pesos. Entonces, eso pues hay que valorarlo, y se hace. Mientras que pues todas estas obras faraónicas, inviables y obsoletas pues, siguen teniendo pues recursos que me parece también que no son tampoco pues nada explicables cuando hay otras prioridades que se podrían atender. Estefanía, ¿tú cómo ves este tema? Hay un objetivo por parte de Morena. ¿Qué dirías a lo que dice Aurora, digamos, de debilitar al Instituto Nacional Electoral? ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Tenemos que salir ya tenemos que dejar de discutir si nos gusta el INE o no, lo que significa la institución. Creo que en este sentido tenemos que hablar de las atribuciones, y las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, en este caso el Congreso, y por qué tendría que estar la oposición del lado de quienes representan al pueblo de México y no de una institución en donde están personas que particularmente no fueron elegidas. Pero más allá de eso, pensemos en dónde estamos ahora, y en la votación del presupuesto, que no es a discreción de 1 o 2 o 3 o 4 diputados, sino de una comisión de presupuesto donde se toman en cuenta distintos temas para ver cuál es la decisión que se va a tomar. Se tomó la decisión de quizá no darle al INE lo que estaba pidiendo. Ahora, el INE ha dicho y ha amenazado muchas veces que va a ir a una controversia constitucional, que no sería la primera vez, porque lo ha hecho ya, lo hizo ahora con el tema del juicio del presidente, si quieran llamarle, donde la misma Suprema Corte de Justicia le dijo, ¿sabes qué? Aquí no, y le enmendó la plana, y entonces le regresó a la decisión que ya se había tomado. En este caso, vienen dos cosas interesantes. Uno, que si el INE necesita más dinero para cumplir con esto, porque ya sabemos que el INE en el tema del tema de juicios presidentes intentó meter el pie, intentó sabotear esto diciendo, es que yo no tengo dinero para cumplir con esto. Pues en este caso, si pretende poner menos casillas de las que puso en el proceso electoral en junio, el mismo partido Morena tendrá que ser el que vaya a las instituciones correspondientes para que esto no pase, porque el INE tiene la obligación de hacer lo que pueda con lo que tenga, y creo que en este momento tiene mucho dinero y tendrá que buscar de sus bolsillos, y si eso implica recortar estos gastos que mencionaba Alejandro, pues tendrá que ser así. Ahora, hay una opción y una salida que es muy fácil y que refrenda lo que se ha estado diciendo. El INE se confundió y no entendió que quien toma decisiones no es el INE, y menos en temas presupuestarios. ¿Por qué lo digo? Porque si el INE dice, ¿sabes qué? A mí no me alcanza, pues hay una serie de fideicomisos que juntan muchos millones de pesos, donde el INE puede ir al Congreso y decirle a los y las diputados, por favor, apruébeme estos fideicomisos. Ah, claro que sí, pásale con mucho gusto. El INE no quiere hacer eso porque está en un punto, y lo vimos con Lorenzo Córdoba en el Congreso, porque en lugar de ir a defender su institución, prefirió hacerle señas al diputado Noroña y ir a pelearse y a comportarse como un diputado más de la oposición. Y creo que en este caso tienen que quedar claras cuáles son las atribuciones del INE. Y en ese sentido, el Congreso tomó una decisión deliberada después de una larga discusión acerca de esto, y el INE tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Ahora, creo que no podemos dejar de mencionar el tema de los fideicomisos, porque si el INE prefiere y pretende decir, no, yo ya no voy a poner entonces casillas, entonces voy a intentar sabotear este proceso, pues entonces será culpa del INE no querer jalar más dinero para su institución. Cuando hay una salida, los mismos diputados y diputadas le están diciendo, pues ahí están los fideicomisos, tú ven a pedirme. Si no lo haces porque está en una suerte de capricho político, y creo que no podemos permitir que eso pase. De este lado, yo pretendería que la oposición estuviera del lado de la decisión de los y las diputadas, porque me parece muy peligroso pensar en que una sola persona sea la que tome las decisiones de manera discrecional sobre el dinero que le corresponde a la institución que preside. Por el tema de los fideicomisos, tengo entendido que el consejero presidente ya había explicado que creo que no pueden, digamos, destinar esos recursos para otros fines de los que se creó
de los cuales se creó ese fideicomiso. Pero bueno, a ver, José Ignacio, ¿tú cómo ves? ¿Debería de haber un recorte presupuestal voluntariamente por parte del Instituto Nacional Electoral para poder asumir estos gastos que no están contemplados en el presupuesto que se les asignó por parte de la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves? ¿Qué más está en riesgo para el desempeño de este órgano electoral? Sí, primero acerca de los fideicomisos, es importante mencionar que se había hablado de una cifra de 2.500 millones, los cuales es falso. Los fideicomisos que tiene el INE son de 1.300 millones de pesos, los cuales ya están etiquetados para el pasivo laboral, están etiquetados para la parte inmobiliaria, están etiquetados para los módulos que se necesitan. De esos queda una parte que quedan en el fideicomiso y se tendrían que liquidar los fideicomisos para poderse hacer uso. Eso se podría llegar a ver en su momento, pero de todas maneras ese dinero no alcanzaría para la revocación de mandato. Creo que algo importante de decir que más allá si estás o no de acuerdo con la revocación de mandato, para hacerla se necesita asignar presupuesto. Sí, el INE pidió más presupuesto esta vez justo por la revocación de mandato, porque hay que entender que la revocación de mandato se necesitan instalar las mismas casillas que la última elección. Estamos hablando de 160,000 casillas, con todo lo que implica. Además de la asignación de los 5.800 millones de pesos para los partidos políticos, además de las 6 elecciones de gobernadores, además de la generación de credenciales, etcétera, etcétera. Ahora, si esto llega a la Suprema Corte, puede o no aceptar la petición del INE. En el pasado se le ha negado esta decisión y entonces el INE tendría un problema muy grande en las manos porque no tendría los recursos para poder hacer esta revocación y tendría quizás de alguna forma priorizar y quitar gastos o quitar funciones, lo cual sería terrible porque debilitaría al instituto. Creo que el funcionamiento, la eficiencia del INE no son actos de magia, sino ha sido el uso del presupuesto que se le ha asignado. Entiendo a Estefanía, entiendo a Alejandro y a muchos que piden una revisión de los gastos. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es la revisión del financiamiento de los partidos políticos. También deberíamos revisar el pago de rentas, los sueldos, etcétera. Pero los pagos de sueldos es mínimo lo que representaría en el global para poder hacer o no una revocación de mandato. Aquí también es importante mencionar si es o no un capricho hacer esta revocación de mandato, porque es una revocación que se está pidiendo a través del partido que está en el poder, que se está haciendo una ratificación, lo cual no se necesita. Y lo estamos viendo en la forma en que están solicitando las firmas. Creo que lo están haciendo de una forma totalmente contradictoria y engañosa, que es ratificar el mandato. No lo necesitamos, es un gasto totalmente innecesario. Y sí, me estoy de acuerdo con Aurora. En este tema, el INE va a perder por perder. Si no se le dan los recursos, no la va a poder hacer y va a quedar y se le va a hacer muchos ataques al INE porque van a decir que se negó. Lo cual es falso, no se les está dando recursos. Creo que Morena o cualquier otro partido tiene que entender que si se quieren democracias participativas, se tiene que proveer de los recursos para poderlos hacer. Y creo que hoy en día en México definitivamente hay muchas otras prioridades en las que se puede usar este presupuesto en lugar de hacer el gasto de la revocación de mandato que no se necesita. Los mencionaba Alejandro, algunas de las cosas que podrían hacer. Hay muchas otras. En esta mesa hemos hablado varias veces de los problemas de inmigración. Bueno, la Comar solo tiene 45 millones de pesos. ¿Por qué no en lugar de darle a la revocación de mandato se le da más recursos a la parte de inmigración? ¿O por qué no se le da más a la salud o al ataque a la pobreza? O en temas que vamos a hablar un poco más tarde, es 7 veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda. A ver, Aurora, habías levantado la mano, adelante. Y después Alejandro. Sí, creo que, al final creo que terminó confirmando un poco también Estefanía lo que yo mencionaba. Al final, si no funciona la cuestión de la revocación de mandato, entonces va a ser culpa del INE porque quiere sabotear este ejercicio ciudadano, ¿no? Y al final de cuentas, pues es eso, esa es la finalidad. Y creo que se necesita en una democracia que se cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros que son necesarios para llevar a cabo eso. Y el INE lo ha mostrado que tiene esa capacidad de llevar a cabo los recursos. Pero tener una democracia y un sistema electoral como el que tenemos nosotros, pues sí tiene un costo económico y eso creo que a veces nos falta entenderlo.
Que se podrán hacer recortes presupuestarios en otras cosas, sí, pero no afectando el proceso democrático y electoral en nuestro país. Y la otra, pues sí, claro que no son personas que son elegidas porque son un órgano autónomo, pero al contrario, el que estén esas personas en un órgano autónomo es que permite que vamos a elegir a quienes nos representan. Entonces creo que también eso de que si son elegidos o no por la ciudadanía, pues creo que queda muy fuera del debate. A ver, Alejandro, adelante. Yo creo que José Ignacio tiene un punto. O sea, los salarios realmente no generan, o sea, la reducción salarial de los consejeros del INE, con eso no se podría evidentemente financiar la revocación del mandato. No es una postura, digamos, con impacto presupuestal, sino una postura con impacto ético, de que simplemente no puede haber funcionarios que ganen más que el presidente. Eso no implica que no tengan salarios proporcionales a su nivel de responsabilidad, competitivos, etcétera. Simplemente es acabar con los lujos y con los derroches. Y la otra cosa como que iba a las decir... 23 casas de Bartlett. Lo de los fideicomisos, o sea, lo de los fideicomisos me parece escandaloso. Imagínense que toda institución, toda Secretaría de Estado, todo gobierno del Estado, todo gobierno municipal, tuviera 3 fideicomisos para cuestiones de pasivos laborales o de inmobiliarios. Pues sería un escándalo, pues de una vez mejor que tengan cada institución su propia Secretaría de Hacienda. No se trata de... La autonomía constitucional no es constituir un Estado dentro de un Estado. Te tienes que regir bajo el Estado de Derecho y bajo la democracia constitucional. Y esto implica que tú solicitas presupuesto anualmente. Y los pasivos los contemplas en ese presupuesto, pero no puedes ir haciendo un cochinito con el presupuesto que tú vas pidiendo anualmente para generar tu propio fideicomiso y actuar de manera muy opaca y discrecional sin que pase por tesorería todos estos fondos. A mí me parece muy escandaloso que un órgano constitucional autónomo tenga estos fideicomisos y desde mi punto de vista tendría que reembolsarlos a la tesorería y después sí financiarlos y garantizar las obligaciones que aquí tienen con respecto sobre todo a sus trabajadores. Y que el tema de cómo se asignan estos fideicomisos, pues creo que da para otra mesa de discusión. Sí. José Ignacio, tenías otro punto, adelante. Sí, nada más rapidísimo. En el tema de los fideicomisos, bueno, justo eso, los fideicomisos tratan de dar certezas y dar orden y no son opacos, al contrario, todo está etiquetado. Y esa es justo la función. Ahora, sobre el tema de los sueldos, estoy de acuerdo, puede ser una percepción y quizá valga la pena revisarse, pero no hay que mezclar asuntos. Una cosa es lo que se necesita para la revocación y otra cosa son los sueldos. Y no veo el embate de la misma forma que se hace a Lorenzo Córdoba en contra de los ministros de la Suprema Corte, que también tienen sueldos más altos. Bien. Entonces, creo que hay que tener cuidado de no mezclar. Bien, pues vamos a ver a qué llega este asunto, porque seguramente llegará a la Suprema Corte y de ser admitida este recurso, pues veremos en qué termina y si tiene o no el INE más presupuesto. Por lo pronto vamos a una pausa. El líder del PAN, Marco Cortés, quiso designar delegados para varios estados y pensó en varias figuras destacadas dentro del Partido Acción Nacional, pero algunos ya rechazaron la designación. ¿Qué opinan las y los panelistas? Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional invitó a líderes panistas para que participen en distintos encargos rumbo al 2024, pero sin avisarles antes. Varios ya rechazaron la invitación tras señalar que no están de acuerdo con las decisiones del líder del PAN, Marco Cortés. Veamos en contexto. La semana pasada, la dirigencia del Partido Acción Nacional informó que invitaría a diferentes personajes a sumarse como delegados del Comité Ejecutivo y coordinadores territoriales en 2022, pero varios rechazaron la iniciativa. El senador Damián Cepeda, propuesto para ser coordinador político y territorial para la gubernatura de Quintana Roo, rechazó la invitación, señalando que no formará parte de un comité ejecutivo que no comparte. Cepeda señaló que sin diálogo previo, la dirigencia encabezada por Marco Cortés anunció estos cargos. Cortés fue reelecto para el cargo de presidente nacional de este partido el pasado 1 de octubre tras presentarse como candidato único. Dirige el partido desde 2018 y su reelección le permitirá encabezar el proceso para designar quién representará su partido en la contienda presidencial de 2024. El exdiputado Gerardo Priego, convocado para ser coordinador político y territorial para los diputados locales de Jalisco, también criticó la estrategia y la calificó como acciones de Maquiavelo para adolescentes. Durante el proceso de elección interna del PAN, Priego y la también exlegisladora Adriana Dávila presentaron impugnaciones tras rechazar la invitación a ser coordinadora política y territorial para la gubernatura de Hidalgo. Dávila señaló
señaló que fingir una convocatoria para trabajar unidos no era diálogo. El senador y ex dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, el ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el ex senador Roberto Gil Suart también rechazaron la convocatoria y cuestionaron a la actual dirigencia. La semana pasada, Cortés también anunció que invitará a expanistas a volver a integrarse a este partido. Ayer se reunió con quienes integran la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional y pidió mantener la unidad para ser la alternativa en las próximas elecciones. Punto y contrapunto. Bien, empiezo este bloque contigo, Aurora, que formas parte del Partido Acción Nacional. ¿Qué decir de este rechazo por parte de varios legisladores y otras figuras panistas a la invitación que hizo el líder de su partido, Marco Cortés, para que se sumen al Comité Ejecutivo Nacional y coordinen también algunas elecciones a la gubernatura que vamos a ver el próximo año? ¿Qué decir sobre esto? ¿Hay divisiones al interior del partido? Pues más bien dicho, hay una serie de diferencias al interior y que son parte de un partido democrático como lo es Acción Nacional históricamente, donde hay voces que evidentemente pues van a tener discrepancia, puntos de vista distintos, pero al final de cuentas pues Acción Nacional siempre termina procesándolos de distinta manera, ¿no? Y eso ha sido parte de la historia del PAN desde su fundación hasta la actualidad. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, en los 60, 70, que hubo una gran diferencia al interior del partido y como producto de esas diferencias no se lanzó un candidato a la presidencia de la República, aunque no hubiera en ese entonces posibilidades electorales en ese sentido, pero habla justamente de esa posibilidad de que exista una diversidad de voces al interior, de que se puedan hacer críticas también a la autoridad, a cómo entiende cada uno de los militantes y de los actores políticos que forman parte de Acción Nacional y cómo entienden este liderazgo que debe haber en el partido y cómo se terminan procesando. Al final de cuentas creo que no es algo nuevo, ni tampoco va a ser la última vez que vayan a surgir este tipo de diferencias. Creo que hay posibilidades de conciliar esas diferencias y que al final de cuentas pues uno de los grandes llamados que se ha dado actualmente pues es a unir este esfuerzo para trabajar en este proceso electoral de 2022, que es un esfuerzo importante en el que sí se tiene pues esta visión de trabajar en conjunto, al menos con los gobernadores, que también los gobernadores y la gobernadora que se reunieron con el presidente Marco Cortés y también con nuestra secretaria general Cecilia Patrón, donde pues están ya trabajando en estas estrategias para trabajar de la mano en 2022 y también se está trabajando de la mano con otros liderazgos, como también se mencionaba en la intro, ¿no? Alejandro, Aurora dice que son diferencias dentro de la vida democrática de un partido como es Partido Acción Nacional, como lo son, pues también hay muchas diferencias en otros partidos políticos. ¿Es así? ¿Debería de haber digamos, por otro lado, este tipo de desencuentros para nutrir el debate al interior de los partidos, o hay una crisis interna al interior del Partido Acción Nacional? Fíjate que me acordé de un documental de José Waldenberg que se llama México, la historia de su democracia, y entrevistan a López Portillo, que fue el candidato solitario en los 70s. Y él dice, bueno, fui tan solitario que si mi mamá hubiera votado por mí, hubiera ganado la presidencia. Y es algo muy parecido a lo que le pasa a Marco Cortés, que junto con Ricardo Anaya, ya van 2 veces que hay candidatos sin rivales en el Partido de Acción Nacional, un partido que se caracterizaba efectivamente por tener mecanismos de democracia interna más desarrollados que el resto de los partidos, pero que en los últimos años pues ha perdido eso. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo Marco Cortés. Creo que está haciéndole un enorme bien a México, sobre todo torpedeando la viabilidad, la posibilidad del Partido de Acción Nacional de ser un partido competitivo. En su propia voz, él piensa que en el próximo año electoral, pues solo se ganará y con trabajos Aguascalientes, y que 2024 ya se puede dar por perdida. Entonces, digamos que Marco Cortés se ha vuelto como involuntariamente el mayor garante de la continuidad de la Cuarta Transformación. Nada más dicho esto, creo que esta historia ya se ha visto. El PRD tiene un paralelismo es inquietante el paralelismo que tienen ambos partidos, y se trata de que una camarilla burocrática, pues sin contacto con las bases, se adueña de los espacios burocráticos, margina a los liderazgos verdaderamente representativos. Imagínense, en el PRD marginaron a López Obrador, al político más popular y con mayor arrastre electoral, prefirieron marginarlo para apoderarse del control burocrático y desde ahí
volver al partido en un fin en sí mismo, en un modo de vida y no en un medio para generar programa político y después generar la acción de transformación. Entonces estas camarillas pues lo que hacen es adueñarse de los espacios y llevar al partido al desastre electoral. Eso lo vimos con el PRD, con Jesús Ortega, Jesús Zambrano y aliados, y ahora estamos viéndolo con sus nuevos aliados, que son Ricardo Anaya y Marco Cortés. La historia se repite, decía Marx una vez, como tragedia y en esta ocasión como farsa. Estefanía, ¿tú cómo lo ves? Efectivamente, ya hay varias diferencias por parte de legisladores, también panistas, legisladoras con el líder de su partido, que ya incluso han hecho que pues dejen la bancada del PAN para irse a la de Morena, como lo vimos recientemente en el Senado con una senadora. ¿Qué decir? Y también Judith, y olvidé su apellido, pero también se acaba de ir a Morena. También, ¿qué tan congruente es que panistas ahora estén ideológicamente en Morena? No sé si Cecilia Márquez. Mira, primero yo creería lo que nos viene a contar Aurora, si es que el PAN hubiera ya lavado su ropa sucia afuera. Ya nos enteramos en México qué es lo que se está jugando en el PAN, cómo es que se están diciendo corruptos entre ellos, cómo es que se está pasando la bolita y creo que se les está cayendo el cantón. Ahora, yo no puedo más que regocijarme en que quien cosecha, quien siembra tormentas cosecha tempestades, y en ese sentido se les está cayendo esta idea de haber ido en alianza y en coalición, por una razón o por otra, con dos partidos con los que no comparten absolutamente nada, con quienes su militancia está muy enojada, y creo que eso afecta mucho la vida interna democrática, entrecomillada, porque hace mucho que no es democrática. Ahora, yo no soy quien para decir esto, pero yo veía la entrevista de Cecilia Márquez, la senadora del PAN, que por cierto dijo que no se iba a ir a Morena, que a lo mejor se iba a Movimiento Ciudadano, que decía que Marco era un corrupto, que era un inútil, que era incapaz de hacer acciones políticas y que además estaba siendo pagado por quién sabe quién. Eso diciéndole a quien se supone que tendría que liderar el camino del partido de la oposición, de la segunda fuerza política, entre comillas, porque perdió por mucho con el partido que gobierna hoy, o que es la mayoría. Pero sí me parece interesante ver cómo nos estamos acercando al principio del fin, y es muy desafortunado, como decía Alejandro, que gracias a los intereses de un pequeño grupo económico que le ha querido cerrar la puerta a quienes han querido participar, pues esté desmoronando su partido. ¿Qué significa eso para la vida democrática de México? ¿Qué significa eso para la coalición? Pues vamos a ver, porque por ahora, si tuviéramos que ir deslindando partidos políticos, pues podemos decirle adiós al PRD y podemos decirle adiós al PAN en ese sentido. ¿Quién queda vivo? No lo sabemos, quizá puede ser por descarte el PRI, pero sí me parece muy divertido que esté pasando esto, y pobre Marco Cortés, le han de estar sumando los oídos porque está todo el PAN hablando de él. La senadora que yo decía es Judith Fabiola Vázquez, no es la misma que tú decías, que ella sí dijo que se iba a ir a la bancada de Morena. José Ignacio, ¿tú cómo ves las divisiones al interior del PAN? Había habido mucha crítica por parte de panistas y personas que querían formar parte de este partido por los límites que había para poder ser miembros, y ahora hay una campaña para readmitir incluso a expanistas y exmilitantes del PAN. ¿Qué decir sobre esto? Sí, a ver, yo sí creo que el PAN definitivamente está pasando por una crisis. Los partidos políticos en general están pasando por crisis. Las dirigencias de los partidos políticos claramente están pasando también por sus propias crisis, porque se convirtieron en máquinas electorales donde el que más votos mueva es el que gana. Y así han ido perdiendo la brújula ideológica los distintos partidos. Tanto que, por ejemplo, hay un ejemplo ahí, como vemos a Manuel Espino ahora, por ejemplo, en Morena. Vemos también los mismos problemas, las fracciones internas en la asignación de candidatos, y esto también lo podemos ver con Marco Cortés, pero también lo vemos internamente con Mario Delgado. Creo que el PAN no está exento de esto. Ahora, sí, claramente está viviendo una crisis, claramente carece de un líder, y carece de un líder carismático, porque definitivamente no es nada carismático Marco Cortés. No supo el PAN volver a hacer oposición después de haber perdido la presidencia, y eso le ha perdido el rumbo que tuvo muchos años. Se ha mantenido Marco Cortés en acuerdos populares y ha olvidado a las bases. Creo que sus argumentos han sido muy vacíos, porque realmente su argumento es solo ser antimorena, y creo que ahí no se está presentando como una verdadera alternativa. Bien. Sería un error también pensar que ganaron espacios en la Ciudad de México por sus propuestas, porque realmente lo que vimos fue
un voto de castigo. Ahora, para terminar, me gustaría nada más decir que a pesar de todo esto, el PAN sigue siendo la primera fuerza opositora del país. Es necesario el PAN como el sistema de partidos políticos. Hay que retomar la brújula, tiene que trabajar en las bases, en los estados, etcétera, etcétera. Pero al final sigue representando una parte importante de la sociedad. Tenemos que hacer una pausa, pero déjenme darle el contrapunto a Aurora, porque es la única del Partido Acción Nacional en la mesa. 30 segundos, Aurora, para ir a una pausa. Sí, 30 segundos. Yo creo que una área de oportunidad es justamente el centrar la situación también a lo que está pasando hacia el exterior, el acercarse más a las bases, pero creo que no está todo perdido, al contrario, creo que es un momento donde pues sí hay posibilidades de tomar definiciones y también insistiría en esta cuestión de que pues Acción Nacional sigue siendo una alternativa viable para la ciudadanía. Bien, pues vamos a una pausa ahora sí, porque comenzó la visita oficial del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Estarán 10 días para abordar con autoridades y colectivos la crisis de personas desaparecidas en México. ¿Qué se puede esperar de esta visita? De ello hablaremos cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ante la crisis de personas desaparecidas que se registra en México y que ya rebasa las 94,000 según cifras oficiales, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó desde 2013 visitar nuestro país, pero fue hasta 2020 cuando se aceptó. Ayer llegaron para estar 10 días en reuniones con autoridades y colectivas de víctimas. Veamos en contexto. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada inició este lunes una visita oficial a México. Estará en 12 estados del país para hablar con funcionarios responsables de investigar y prevenir la desaparición y no localización de al menos 94,000 personas. Desde 2013 el comité solicitó ingresar a México, pero fue hasta 2020 cuando nuestro país reconoció su competencia para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas que aleguen ser víctima de violaciones a su libertad. La desaparición forzada es la privación de libertad por obra de agentes del Estado o por personas que actúan con su autorización. Este comité está integrado por 10 expertas y expertos independientes que se reunieron ayer con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y funcionarios responsables de atender esta crisis. Encinas dijo que es producto de varias décadas de olvido, pero también de una política errática de seguridad instrumentada hace 2 décadas. También se reunirán con colectivos de víctimas y familiares, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de otras dependencias. Además, asistirán a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas e irán a lugares de privación de la libertad como cárceles y centros de detención. La presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, dijo que estas reuniones servirán para identificar formas para prevenir y erradicar la desaparición forzada. Punto y contrapunto. Último tema de la noche, empiezo contigo, Estefanía, la primera visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a nuestro país. Después de ella, lo decía la nota de introducción, 8 años de haberlo solicitado y bueno, después de que en octubre apenas del año pasado se aceptó la competencia de este órgano en nuestro país, pero también es la primera visita que hace este comité a nivel internacional desde que se creó. ¿Qué decir, qué destacar sobre esta visita como un primer punto? Sí, es un comité que tiene 11 años, entonces en realidad no tiene tanto tiempo, pero creo que México era el primer lugar al que había que asistir y esto solo se puede lograr con la voluntad política de un gobierno que busca y que pretende no solamente subsanar y sanar esta herida que existe en México, sino tratar de llegar a la verdad y poder abonar a la tranquilidad de las familias que buscan a personas desaparecidas. Yo rescato 3 cosas de la reunión de bienvenida a este comité y la primera es la búsqueda contra la erradicación total y que creo que estamos en eso, de la impunidad. Y eso es un llamado al sistema judicial que tenemos, al sistema de justicia que tenemos, que tiene impune 97% de los casos de desaparición, que no resuelve cosas, que es muy lento y es un sistema que no le funciona a la población y que no les funciona más que a quienes tienen dinero para poder llevar sus procesos fuera de la cárcel, para quienes pueden pagar por una representación
que les pueda servir, porque el resto de la población mexicana no puede hacerlo. La segunda es este tema de las fosas desbordadas, el tema de que no hay cuerpos identificados todavía, que no sabemos de quién son muchas de los cuerpos o de las fosas donde hay cuerpos en México, y que creo que esa es una tarea de búsqueda muy importante y que la Comisión viene a tener una perspectiva sobre eso y a trabajar sobre eso. Y la tercera es la coadyuvancia entre los gobiernos estatales, el gobierno federal y los gobiernos municipales, porque sin la voluntad política de los gobiernos municipales no se puede hacer mucho. Eso junto con las organizaciones de la sociedad civil que tienen años rascando con sus propias uñas la tierra buscando a sus familiares. También me parece que esta manera de admitir por parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que es una deuda todavía de este gobierno, pero que se está intentando trabajar desde el día 1 con las familias, con personas expertas, pues deja por lo menos un buen panorama de que esto puede salir muy bien y de qué era lo que hacía falta para tratar de cerrar esta herida o de buscar una verdad que vaya más allá de la supuesta verdad histórica, no solamente en el caso de los 43. Y quiero decir algo muy rápido. Parte de lo que decía Alejandro Encinas, que me parece muy importante, muy histórico, es que siendo esto desde los desaparecidos de México desde 1964, no nada más desde la guerra contra el narco, implica desaparecidos del régimen priista, desaparecidos jóvenes, los estudiantes del 68 y todo esto que se hacía para desaparecer activistas políticos. De izquierda principalmente. José Ignacio, efectivamente, este comité se va a reunir con los responsables actualmente en el gobierno, tanto federal como también en 12 estados, de investigar y prevenir la desaparición forzada, y también con colectivos y familiares de víctimas. ¿Qué decir sobre esta visita? ¿La celebras? Y bueno, también si crees que es una oportunidad para atender la crisis de personas desaparecidas que lamentablemente tenemos en México. Sí la celebro. Este sí es un problema heredado, pero que sigue creciendo sin solución. Es consecuencia de un México violento. Tenemos 377,000 homicidios en 15 años, 100,000 son en este sexenio, más de 94,000 desaparecidos, 49,000 desapariciones son en este sexenio hasta junio, 25,000 todavía de esos 49,000 no aparecen. Son casi 1,600 desaparecidos por mes en este periodo, de los cuales 3,500 son menores. Es una crisis gravísima. Las desapariciones superan a las investigaciones. Por eso sí es de celebrar que esté aquí el comité, para hacer mejores análisis, para hacer nos ayuden a hacer como mejores búsquedas, investigar mejor qué pasó durante la Guerra Sucia, qué pasó, qué hacemos con la crisis forense que vivimos, con la impunidad, con la falta de presupuestos, etc. Decía Estefanía con mucha claridad, la impunidad en México es gravísima, 94.8% de los casos quedan impunes según México Evalúa, tenemos más de 7,000 prófugos por homicidio, una crisis forense con más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, 60% de ellas están en fosas comunes, y para esto, con esta magnitud de crisis, necesitamos asignar más presupuesto. Es la forma de atacar esto. La Comisión Nacional de Búsqueda solo tiene 747 millones de pesos para poder solucionar esto. Es solo 3.7% más que el año pasado, de los cuales realmente es 0.34% en términos reales. Así no se puede. También tenemos a los colectivos de las madres buscadoras totalmente solas. Hay que escuchar sus historias, hay que entenderlas, se sienten abandonadas, hacen huelgas de hambre para ser atendidas. Creo que para que las intenciones de Alejandro Encinas lleguen a buenos resultados, tenemos que proveerlos con presupuesto, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que resolver el tema de la violencia. Es un tema muy grave y la forma de atacarlo, además de las intenciones que claramente hay que festejarlas, es a través de buenos presupuestos. Aurora, sin duda esto representa pues una apertura de México al escrutinio internacional en materia de derechos humanos y todo lo que esto puede implicar para nuestro país. ¿Qué decir? ¿Qué lectura le das a esta visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada? A mí me parece una visita bastante importante, necesaria, y yo celebro que se dé, porque es una tragedia nacional pensar que tenemos a más de 94,000 personas desaparecidas, porque no es solo una cifra, son personas con nombre y apellido, y que al final de cuentas pues
la afectación termina siendo a más de 94,000 personas, porque también son afectaciones directas a todas las familias que están detrás de cada uno de esos nombres y apellidos, y lo que conlleva años de búsqueda, de estar trabajando por obtener una respuesta por parte de las autoridades, de tener una certeza de saber si tu familiar sigue vivo o si falleció o en qué circunstancias se dio y no tener ningún tipo de respuesta. Y por eso este reto de atender las desapariciones forzadas pues cae en esta cuestión de tener procesos efectivos de búsqueda, en donde sí se involucre de manera directa, pues sí, a los familiares de las personas desaparecidas, pero que tengan como base esta cuestión de la presunción de la vida de la víctima, porque es muy importante en este proceso de buscar a las personas que están desaparecidas y sobre todo también pensar en otorgar medios a las familias que están buscando a sus víctimas, porque como lo hemos visto con otros colectivos, como el de las madres buscadoras, pues normalmente viven y sufren amenazas, ataques, desapariciones y inclusive asesinatos por el simple hecho de estar buscando a sus propios desaparecidos y desaparecidas, y eso me parece que es muy grave y que habla también de la incapacidad de los gobiernos en los distintos niveles y que habla, pues sí, de una herencia que trasciende administraciones y trasciende visiones de gobierno y que implican afectaciones graves a los derechos humanos en nuestro país, y creo que pues esta reunión tiene que apuntalar algún tipo de medida y acción que realmente vaya más allá del discurso y que se centre en voluntad política y en acciones concretas, porque pues le siguen buscando a todas estas personas que no se sabe qué ha pasado con ellas. Alejandro, finalmente celebras la llegada del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a nuestro país. ¿Qué esperar sobre esta reunión? Hay muchos colectivos y colectivas de familiares de personas desaparecidas, pues que demandan mucho más atención de otros órganos del gobierno, como lo es la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Qué decir también ya sobre las cifras que pone José Ignacio sobre la mesa y el tema presupuestal, que ahí también queda muy pendiente? Sí, bueno, yo creo que de entre las muchas tragedias nacionales que tenemos, esta es la mayor. Solo imagínense que un día sale un familiar de tu casa y ya nunca más regresa. Y efectivamente tiene que partirse de la premisa de buscarlos con vida. Eso estoy totalmente de acuerdo con lo dicho en esta mesa. Entonces, me parece muy relevante que sea la primera visita nacional de este comité, pero también, como decías, Mariana, la primera visita de este comité a nivel internacional. No había ingresado ningún otro país con esta misión. Y me parece que es, digamos, una disposición a ser abiertos, a reconocer el tamaño de la crisis que desborda a cualquier gobierno, incluso yo diría que desborda al Estado en sí, porque, fíjense, son más de 94,000 desapariciones. Y este sexenio durará menos de 2.100 días, se recorta este sexenio, ¿no?, para homologarse con el calendario legislativo, entonces alrededor de 2.100 días. ¿Saben cuántas personas tendríamos que encontrar e identificar diario para abatir este rezago, esta deuda del Estado mexicano? 43 personas diarias. Entonces es el reconocimiento de que requerimos del apoyo internacional, del apoyo de Naciones Unidas, de esfuerzos de organismos internacionales que también den cuenta, sin esconder absolutamente nada, sin ser tapadera, de el tamaño de la crisis de las desapariciones. Es una cuestión humanitaria, es una cuestión humanitaria. Y simplemente separaría, porque la desaparición forzada, ¿qué implica? El término forzado, pues que tenga la participación o aquiescencia de algún agente del Estado. Entonces, sí separaría dos tipos de desapariciones que ha tenido nuestro país. La primera, la de la guerra sucia, que el móvil eran motivos políticos de ideología, ahí había incluso la clandestinidad de la disidencia, y era el propio agente que por motivos políticos, el Estado era el propio agente que desaparecía. Después, con la declaración de Felipe Calderón a la guerra, ¿no?, de la guerra en contra de las drogas, todavía hay desaparición forzada, pero porque ya los motivos no son políticos, como son criminales, y es el contubiernio o la complicidad entre agentes del Estado, policías municipales, policías estatales, entre otros niveles, con el crimen organizado, como sucedió con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, todavía prevalece, pero sí los móviles han cambiado a lo largo de la historia.
Bien, pues desde luego vamos a seguir muy de cerca esta visita. Se terminó el tiempo de este bloque, pero vamos a discutir por acá los resultados seguramente cuando se presente el informe de manera oficial. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos ya con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este martes. Cuidado, si alguien a nombre de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, o la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, la ACNUR, te pide dinero, es una estafa. Sí, desde la semana pasada ambas dependencias han alertado a las y los migrantes que nadie debe pedir dinero para incluirlos en los programas de solicitud de refugio. Esto porque hubo reportes de supuestos empleados de estas dependencias que les han cobrado para brindarles ayuda o incluso comenzar con sus trámites. Todos los programas de refugiados en México son completamente gratuitos, así que no te dejes sorprender. En México, la única autoridad que puede decidir sobre el estatus de refugio de una persona es la COMAR y su atención no tiene costo. Así que si alguien te pide dinero o algún intercambio, incluidos favores sexuales, puedes denunciar ante la misma dependencia o presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor, si sales, utiliza cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados y sobre todo, vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado en la mesa de martes de Punto y Contrapunto. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Estefanía. Gracias, Alejandro. Gracias, Aurora. Gracias, José Ignacio. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, buenas noches y nos vemos mañana.